FM 89.1, Radio Universidad. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Y aunque no parezca que tiene mucho que ver porque las jubilaciones de los más grandes las pagan los más jóvenes, ¿no? Cierto. Y y se supone que van a tener lugar los más jóvenes, que es el lugar que dejan los más grandes, ¿no? Exacto. Se supone que la jubilación de los que hoy son jóvenes la van a pagar los que hoy todavía no existen. Así que nada, claramente, aunque querramos separar así jóvenes, niños, viejos, claramente formamos parte del mismo ecosistema humano, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ¿por qué digamos, es una época en la que el joven se revitaliza, ¿no? Llega la primavera y es como que se liberan un montón de cuestiones que tienen que ver con lo emocional y también, por supuesto, con las salidas y todo este tipo de cosas. ¿Por qué es tan importante este tiempo? Y es importante, pero sobre todo, me parece que lo que hace es expresar una serie de, a veces me animaría a decir, de confusiones o de simplificaciones que tenemos los humanos, ¿no? Como la primavera, astronómicamente es el momento en el que florecen las plantas, sale el sol, empieza a reverdecer la naturaleza, se identifica a los humanos con esa etapa, ¿no? Y se generan ahí una serie de celebraciones y de rituales colectivos donde se reconoce a la juventud, pero se la reconoce de un modo puntual, ¿no? Por ejemplo, como estudiantes. Uh-huh. ¿No? Y es interesante hacer, mientras pensaba en esto, esta identificación tan clara de jóvenes, naturaleza reverdeciendo y estudiantes. Si bien permite reconocerles a las juventudes y darles su lugar, también nos pone en una cuestión, ¿no? ¿Todos los jóvenes, todas las personas jóvenes son estudiantes? No. ¿No? ¿Y qué pasa con las personas jóvenes que no son estudiantes y que no estamos viendo, ¿no? Porque si las visibilizamos como estudiantes y centramos todas nuestras esperanzas en estas personas que estudian y que dentro de poco van a pagarle la jubilación a los que ya trabajaron y que fueron jóvenes hace mucho tiempo, quizás a aquellas personas que todavía no estudian o que dejaron de estudiar o que están trabajando o que se insertan de otros modos, ¿no? Las poblaciones rurales, los estamos viendo, tenemos una perspectiva que nos permita incluir sus necesidades y ponerlas al servicio de este ecosistema humano que todos conformamos o nada, ¿no? Tenemos unos sesgos ahí que nos permiten ver a la juventud siempre y cuando se adecúen a lo que uno cree, ¿no? Por claro, ejemplo, es como juventud estudiante. Es como que se piensa que hay una sola juventud, cuando, como vos bien estás diciendo, hay unas cuantas, ¿no? Y hay unas cuantas que nos quedan, como digo, fuera de foco, claro, ¿no? Y cuando nos quedan fuera de foco, ¿qué pasa? Y armamos políticas públicas para las que están en foco nomás. Claro. O sí, bien es las fuerte, pero es sin como nosotros, es como que dejan de existir. Dejan de existir, por lo menos para las miradas de algunas personas, digamos, ¿no? De algunas personas que muchas de ellas toman decisiones, uh-huh, porque siguen existiendo, las juventudes rurales existen, las juventudes que no son estudiantes existen, las juventudes que no son trabajadores formales y que no aportan al sistema formal de reparto, también existe, las juventudes que son parte de las disidencias o de las minorías también existen. Ahora, ¿cómo las vemos? Bueno, pero ahí también tenemos algo de casi marketinero y que no es de ahora, porque uno se queda con el fenómeno Milei y esta tontería de que los jóvenes siguen porque son rebeldes. No sé si tontería, perdón, me desdigo. Digo, con esta frase de los jóvenes lo siguen porque está fuera del sistema y todo lo demás, pero Perón hace 50 años decía juventud, divino tesoro, y en el camino muchos hablaron de las diferentes juventudes. Ahora, qué poco se ven representadas por jóvenes esas mismas juventudes, es decir, a ellos los representa gente que no es joven y los llama y los conducen y los convocan a aquellos que no son jóvenes. Ahí tenemos, ahí tenemos el principal problema, ¿no? Está claro, todas las personas que trabajamos con jóvenes y que construimos políticas, incluso para los jóvenes, sabemos que no se puede hacer nada por ellos sin ellos, ¿no? Sin las personas jóvenes. Ahora,
¿qué estamos haciendo para que tengan representación en distintos sectores? ¿Y quiénes son los que van a tener representación en estos distintos sectores? Porque si solo vemos a los jóvenes como estudiantes, bueno, probablemente nos conformemos con la participación en los centros estudiantiles de escuelas secundarias. Pero las escuelas secundarias, si funcionan bien, cosa que sabemos que la educación secundaria en Argentina, si bien tuvo grandes avances, sigue dejando afuera de las trayectorias normales, digamos, trayectorias normales me refiero a aquellas trayectorias en las que 12 años de educación se hacen en 12 años de tiempo, ¿no? Y sabemos que más de la mitad de los jóvenes no cumplen. Con eso quiero decir que a los 18 años no egresan de la secundaria, ¿no? Y ahí está el asunto, porque también, digo, ¿no? La sociedad humana ha logrado generar una convención, por ejemplo, de los derechos de niños, que define a los niños como aquellas personas que tienen hasta 18 años, ¿no? Claro, ese es el límite también que decimos. ¿Hasta cuándo se es joven, no? Porque digo que también debe haber, según la personalidad de cada uno, diferentes edades de maduración. Claramente, digo, ¿podemos definir a la juventud nada más que por la edad? No, claro. Sin duda no. Ahora digo, podemos evitar definir a la juventud según la edad y no, porque Sí, tenemos que diseñar políticas públicas que nos permitan llegar a esa población. Entonces tenemos que poder decir, bueno, a ver, cuando hablamos de jóvenes, ¿de quiénes hablamos? ¿A qué consenso nos referimos? Claro, pero de repente vos te metes no sé, en la Cámara de Diputados, por decir algo, y hay una sola diputada joven, que es Ofelia Fernández, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos años tiene Ofelia Fernández? Por eso, ya dejó de estar en la secundaria, ya dejó de, no sé cuándo debe tener ahora, 20. 20. Digo, Bueno, sí, claramente joven. Claro, pero 20, 21, no más que eso, pero quiero decir, es como decís vos, cuando empezás a representar a los tuyos cuando sos mayor de edad, 21 me dicen acá, empezás a representar a los tuyos cuando vos dejás de tener la edad de los que representás. Bueno, y hay un error del sistema, está claro ahí también. ese es un problema, más que un error del sistema, es un problema específico de las juventudes, ¿no? Cuando uno trabaja con los derechos de aquellas personas que requieren apoyos especiales porque el sistema está armado por otras personas y para otras personas, básicamente digo las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las diversidades sexuales. Claramente son sectores que conservan su identidad por un largo plazo. Entonces, un grupo de mujeres puede empezar a luchar por los derechos de las mujeres a los 13 años y seguir luchando por los derechos de las mujeres a los 90 años. Claro. Y sustancialmente Que no dejó de ser van a ser las mujer. mismas personas, Claro. y los derechos que estén en juego van a ser bastante parecidos, digo, ¿no? Considerando que va a haber conquistas y demás, y van a ir Sí. cambiando, van a aparecer nuevos problemas en la medida en que surjan Sí. nuevas satisfacciones de necesidades. Ahora, con los jóvenes nos pasa algo muy distinto, y que es que las personas jóvenes son jóvenes por un periodo, Claro. por definición nomás, ¿no? Entonces, cuando logran generar y definir algunas demandas y algunas soluciones a esas demandas, no solo cambiaron los tiempos, sino que también cambiaron las personas que son jóvenes. Claro. Y cambiar, claro, exacto, cambiaron los tiempos. En medio de eso que vos envejecés, o por lo menos dejás de ser joven, no solo aparecen nuevos jóvenes, sino que esos nuevos jóvenes vienen con una cultura diferente muchas veces. Entonces, ya cuando vos tenés 20 y pico, yo no sé cuánto en común tenés con el de 10 y pico. Y en la medida en que se aceleran las transformaciones sociales, vamos viendo que hay cada vez más diferencias, ¿no? Entre los de 20 y pico y 10 y pico, y en cada vez menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto lo expresan muy bien los mismos jóvenes y adolescentes, como ven, como aquellas personas que tienen 3, 4 años menos han cambiado de forma de ver el mundo y de interactuar, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, es un tema muy muy apasionante, complejo, y que está lleno de trampas, ¿no? Cierto. Trampas que si uno no las identifica cae en esa trampa. Cae en la trampa, por ejemplo, esta que decía recién de juventud, divino tesoro, que yo conocí más que por Perón, por Sumo, ¿no? Cuando traía Claro. esa frase, y que después dije ¿de quién es? Y me enteré que es de Rubén Darío, ¿no? Bueno, esa frase yo creo que tiene como dos trampas bien interesantes. Una, juventud como algo divino, no como algo humano, ¿sí? Ahí pone como la idealización que todos hacemos de la juventud, que está buena en algún sentido porque nos pone a la juventud en un lugar positivo, pero en la medida en que es un lugar ideal no incluye a la juventud real y concreta, y en la medida en que esos jóvenes no sean los jóvenes ideales, por ejemplo estudiantes, no los vemos,
¿no? Claro. Y la otra, que es la quizás más interesante y menos elaborada, es la juventud como un tesoro, como algo que se guarda. ¿Qué es un tesoro? Sí. Tesoro es algo que yo guardo, atesoro, sí, dejo fuera de circulación, con la esperanza de que cuando lo necesite lo voy a poder usar para algo. Pero a lo mejor es que ni siquiera lo use. Y no puede ser mirado también como un valor. El tesoro también es un valor, como es algo... Claro, pero es un valor que no está en circulación, Ujú. Claro. ¿no? Sí. Es algo que está atesorado, es algo que me da fuerza, digamos. Te da de hecho. poder, pero sin utilizarlo, decís. Exactamente, Ujú. ¿no? Y de hecho, concretamente, hablábamos recién de que las jubilaciones de los adultos la pagan los jóvenes. Ello se llama bono demográfico, ¿no? Y es importante, digo, una sociedad que tiene más jóvenes que adultos es una sociedad que tiene un montón de potenciales de crecimiento que en la medida en que tenga más adultos que jóvenes va a dejar de tenerlos. Claro. Ahora, bien, ese tesoro, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para sostener un sistema o para transformarlo? Y ahí yo creo que está la clave, ¿no? Claro. Históricamente, las juventudes fueron este tesoro que se quemó para sostener el sistema. ¿Qué quiero decir? La guerra, por ejemplo, las dos grandes guerras, Ujú. ¿no? ¿Se usaron para transformar el mundo y hacer un mundo mejor o se usaron para terminar de implantar un sistema bélico, el complejo bélico farmacéutico industrial, digamos, que es el que en gran parte nos llevó hasta ahora? En ese momento, claramente, en los campos de batalla, los que estuvieron fueron jóvenes, que se usaron no para transformar el sistema, sino para sostenerlo. Claro. Cuando en los 60 las juventudes también, ¿no? Ya los baby boomers de aquella generación empiezan a impulsar y a generar cambios. ¿Qué pasó? Bueno, las guerras ya no eran tan globales, digo, estaba Vietnam, pero sí hubo una utilización de estas juventudes, ya sea para los conflictos bélicos de distinto tipo, y también, esto es bien interesante, aparece el consumo de sustancias, claro, como un fenómeno muy vinculado a las negocio, juventudes, y claro, que no me parece que todavía no hemos logrado decir con claridad de que ahí, cuando uno analiza, ¿no?, la difusión de las estupefacientes, digamos, y cómo se difundieron en algunos lugares, ¿no? Digo, Woodstock, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasó? Que toda esa juventud aguerrida y transformadora de repente encuentra en las sustancias un modo de expresión que Claro, deriva que estén de distraídos. la lucha política a una introspección a muchas veces estéril y muchas veces que permitió identificar a la juventud con la droga, ¿no? Y claro, que estén distraídos en la droga en vez de distraerse en cambiar el sistema, cambiar el mundo, cambiar la vida. Ahora, nada, es cuestión de analizar las investigaciones que hubo sobre psicotrópicos, digamos, sobre todo en Yale y en unas cuantas universidades de Estados Unidos, en los que la psicología transpersonal ha hecho sus avances, y ver cómo se difundió, para ver que ahí hubo una serie de intereses bastante direccionados, donde la juventud atesorada fue puesta a trabajar para otros intereses que los suyos, ¿no? Es así. Un placer siempre hablar con vos, Giancarlo. La vamos a seguir la semana que viene con más cuestiones que están relacionadas con los jóvenes. Jóvenes que, insisto, nombramos mucho, escuchamos poco y mucho menos los hacemos participar de nuestras vidas cuando son gran parte de esta historia, ¿no? Has definido con claridad el problema y las soluciones. Un placer Abrazo hablar grande. con ustedes. Gracias. Chau. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.